¿Cómo estás, Jesús? Bien, gracias. ¿Cómo está usted? Bien, mi hermano, bien. ¿Cómo estamos el Jesús, lunes? bien, bien. Este, Jesús, ¿quieres dar la clase tú o...? No, habíamos quedado en que usted va a dar la clase, profe. Ah, bueno, ok, listo, bien, perfecto. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? No, es que lo que pasa es que estoy teniendo un problema. Están... eh, lo que pasa es que en perforaciones 3 no estudió nadie. Mm, Y ahora están, o sea, llame, he tenido que agarrar y salvar de los pelos a algunos, como ser por ejemplo Guillermo y otros, y ahora están reclamando de que por qué, que por qué, que porque no se dio, que porque se dio, que porque si bien es cierto se dio todo, 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 todo. Y en las partes prácticas, mucho más se tenían que haber visto porque en perforaciones 2 se ve la mayoría, que es lo que es cementación, diseño de cañería, y eso que no les puse yo los problemas, o sea, no les puse problemas de diseño. Y bueno, estamos en una discusión ahí más o menos picante. eh, y es molesto. Ah, Danita Guevara, de acuerdo con el compañero. Muy bien. ¿Por qué? Porque, claro, dice, eh, dice, debido al segundo parcial, mira, en toda la semana no reclamaron, de lunes a lunes no dijeron absolutamente nada. Y ahora están todos, o sea, pues, prendiéndose. Inclusive que la Anita Guevara ya está libre desde el primer parcial nomás. El segundo no se presentó. Yo no sé, qué viene a hacerse la... Ah, Jesús, dame 10 minutos para que anda charlándole un rato con los changos, ¿sí? Yo voy a... Este... Hola chicos, ¿cómo están? Hola, profe. Profe, buenas tardes, bien o va. Tal, profe, Buenas buenas tardes. tardes. ¿Vieron algo de práctico, chicos? Del 5 nomás, profe. Del 6 no pudimos avanzar mucho. Del 6, bien. ¿Cómo están con los parciales, chicos? Cuéntenme. ¿Esta semana tiene muchos parciales? Sí, profe. Hoy rendimos uno. ¿Y el siguiente? Perfo. Sí, perforación. Mm. ¿Terminaron todas las materias cuatrimestrales? ¿Todas las cuatrimestrales están rindiendo examen? Sí, profe, falta petróleo nomás que no sabemos cómo viene la mano y bueno, y después perfo nomás. ¿Quién es la profe de petróleo? La profesora Murillo. Ah, bien. Bien. Para comentarles el problema 5. Sí, hiciste, a ver, ¿quién hizo el problema 5 aparte de la señorita Molina? Yo lo hice, profe. Ahí lo voy a buscar un ratito. Bien, Profe, una consulta. Cuando tenemos que calcular la cantidad de carbonato
que hay que usar, tenemos que multiplicar la libra por barril de ecuación por el volumen total del pozo, ¿no? Claro, Y ahí sí. tenemos, es por el volumen total, ¿no? Porque si no calculábamos el volumen solamente del interior del sondeo. No, porque vos vas a ahogar el pozo y acordate que cuando vos ahogué por el método que ahogues, vos tenés que llenarlo al pozo con el fluido de la misma densidad. Entonces, Profe, en ese caso no sería 2 veces el volumen total del pozo. claro, ¿qué pasa? Por supuesto, o sea, ¿por qué dos veces el volumen? ¿Sí? Nosotros siempre, cuando nosotros preparamos el lodo, calculamos 2 veces el volumen del pozo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos perforando, el 50% del lodo está en el pozo. ¿Y el 50% dónde está? El otro 50% En las piletas. en las piletas. O sea que si yo densifico las piletas, el volumen de las piletas me va a reemplazar el lodo que está en el anular y por directa. ¿Está claro? Es una sola vez, ¿no? Claro, o sea, vos para controlar el pozo, densificás el volumen del pozo, o sea, lo que esté en las piletas. Por supuesto, después de que, a medida que vos vas bombeando, el lodo viejo va saliendo y ya vas a ir densificando también ese lodo que va saliendo. A medida que va saliendo el lodo viejo, vos lo vas a ir densificando. Y va a llegar un momento en que todo el lodo, lo de las piletas que salió del pozo y lo que está en el pozo va a tener la misma densidad. ¿Sí? Es importante que recuerden, o sea, cuando nosotros terminamos la segunda circulada, ¿sí? Generalmente las presiones no se igualan, no están iguales a cero si ustedes paran la circulación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el lodo no está homogéneo, ¿sí? Entonces generalmente tenés que circular 2 veces por lo menos. Recién cuando circular las 2 veces se homogenice el lodo. Mientras vos tengas un lodo, por ejemplo, bachecitos ahí no homogéneos, vas a tener por ahí golpecitos de presión. Una vez que se homogeniza, recién vos parás la bomba y vas a tener presiones en el pozo iguales, o sea, en el anular y por directo. ¿Sí? Profe, entonces, para aclarar nomás, ¿Cómo? sería al calcular Ustedes la cantidad calculen el volumen que tienen en el pozo nada más, porque yo no les dije cuánto tienen en las piletas tampoco, ¿no es cierto? Entonces ustedes calculen el volumen de esto, que es lo que sería que teóricamente deberíamos tener en las piletas, ¿correcto? Bien, Profe, profe. Sí. también se tiene en cuenta lo de la conexión superficial. Todo el tiempo, todo el tiempo. Profe, para los otros problemas distintos al uno no tenemos el volumen de superficie. Bueno, generalmente es el volumen de superficie está entre 5 barriles, 4, 3 barriles, dependiendo del tamaño del equipo, ¿no? Un equipo grande generalmente tiene 5 barriles en superficie, ¿sí? 5 o 4. Recuerden que son volúmenes estándar, ¿sí? El ejercicio 5, chicos. Cristian, ¿vos lo hiciste el ejercicio 5? Cristian Sí, Humere, profe. ¿cómo hiciste con el diámetro del trépano y del casing? Pues lo convertí, ¿no? Como 8 pulgadas, no, pues, no sabía cómo, no existe, no sé, pero lo tomé como estaba en milímetro. ¿Y cuánto te daba en milímetros el diámetro del trépano y el diámetro del pozo? 9,88 pulgadas. El diámetro del casing. No, ese creo que era, es el trépano.
y del casing. El casing estaba en 10,75. Bien, Cristian, pero acordate, 10,75, ¿qué es? 10. Ay, creo que por eso estaba bien el dato, creo, profe. Creo que solamente estaba en milímetro el otro. Bien, aclaremos ahí un poquito, Cristian. Mira, cuando yo te doy el casing, recuerden, y esto tienen que tenerlo bien en cuenta, es un error común, ¿no? Si yo te doy el casing, yo te estoy dando el OD, ¿sí? O sea, 10/3. Así era entonces, si vos vas a Sí. tabla y buscas el ID, ¿sí? Te va a dar, ¿cuánto? Mucho menor, Claro, no pasa el ¿sí? trépano por el casing. Entonces, exactamente. Eso tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, ahí vamos a usar un trépano de 8,5, dijimos, Milagro, 8, Fue 8,5. 8,5. Con un trépano de 8,5 es el diámetro, digamos, casi estándar para una cañería de ese diámetro, ¿no? Generalmente nosotros tenemos cañerías de 12 1/4 y pasamos a 9 5/8, ¿sí? Entonces, si nosotros revisamos el OD de la cañería de 10 3/4, el trépano de 8,5 pasa, ¿sí? Entonces hay un espacio de tolerancia que se llama drift. Ese espacio te da. Entonces, lo hacemos con el trépano de 8,5. Le cambiamos el diámetro, si no, no da. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Profe, en el problema 3 pasa lo mismo. Lo habíamos modificado el problema 3, ¿no? ¿Cuánto habíamos puesto, chicos? Milagro. Creo que recuerde, solo modificamos el 4. A ver. Déjenme ver. Profe, en el 3 era un trépano de 8 3/4 y el casing era de 9 5/8. 5/8. Ah, bien. Y nos daba el drift, o sea, el espacio. ¿De cuánto era el casing? ¿De qué libraje? A ver, ya me fijo yo en el... 53,5, profe. A ver. El problema número 3, dice, ¿no? Veamos qué tenemos en el problema 3. Ya lo tengo. 3. Bien. $53,5. ¿Cuánto es el ID del 53,5, chicos? ¿Tienen la tabla? 8,535. A ver, déjame ver. Sí, así es, profe. Entonces, también acá tenemos el mismo problema, entonces, ¿no? Sí, profe. Yo lo habíamos hecho A ver, déjame ver cuánto le puse yo a esto. Sí, lo habíamos hecho este problema, ¿no? ¿Ah? A ver, déjeme ver. Ejercicio 3. ¿Dónde le pone a campear, hija? Sí, lo habíamos hecho este problema, ¿Tu mamá chicos. está despierta?
Entonces lo tuve que No, haber no, se le decís que vaya modificado. a comprar pan para tomar el Mucho té y cuidado listo. con esos ¿Qué quieren ahora no, Marco, ya van a tomar el té con esos chocolate datos, nomás. chicos. ¿Vos te estás resfriando, no, changa? Mirate la cara, ¿no? Marco, 9/5 de 53. ¿Ya consiguieron su tally, chicos? $8,535. ¿Y yo cuánto tengo de trépano, chicos? 875. ¿Pasa mi trépano? No pasa. No. No pasa. ¿Sí? Marco, Bien. hazte macana, pues. Entonces, ahí tenemos que modificar también. Pero, ahí tenemos que modificar porque no pasa el trépano, chicos. ¿Sí? Va a tener que ser un trépano de 8,5. Le va a variar, pero no mucho. Profe, ¿y si ya lo hicimos, tendríamos que cambiar todo? Sí, pero no se preocupen, o sea, son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta nada más, ¿sí? Cuando hagan un problema, ustedes tienen que darse cuenta al toque, ¿bien? Tienen que darse cuenta. Profe, el de 40 libras-pies, ¿Cuánto tiene? 8,835. ¿No? Más pequeño. En todo caso, directamente le ponemos un trépano de 8 pulgadas. Pero sí es normal, che. Tiene que ser más liviano el casing. Pongámosle más liviano el casing. Por eso el casing de 40 libras-pie decía. ¿Cuánto le da? Pero, ¿cuánto es el ID? 8,8. 8,8. Y el trépano es de 8,75. Sí, es que está ahí. Otro más bajito. 9/5. A ver, de 36. De 32,3. ¿Sí? De 32,3 tenés 9. Y 8 3/4 te da. ¿Sí? Cambiamos el libraje ¿Estamos? 32 entonces. Claro, 32,3. Sin embargo, o sea, si ya lo tienen hecho, no se preocupen. Pero es para que ustedes vean que tienen que tomar mucha atención en esos datos, ¿bien? Para que vean, o sea, no solamente, y vuelvo a lo mismo, o sea, ¿qué pasa con perforaciones? Ustedes dicen, no, si perforaciones es aplicación de fórmulas. No, señor, no es solo aplicación de fórmulas, o sea, no es a agregar y reemplazar nada más. Ustedes tienen que analizar y si tienen algún dato que no encaja, tienen que darse cuenta. ¿Bien? ¿Ven? Tienen que darse cuenta, chicos. Por ahí uno lo hace y ya, pero tienen que darse cuenta. ¿Bien? ¿Qué otra duda tenían respecto a ese parcial? De ese práctico. Chicos, recuerden, el práctico les pide hacer la gráfica también, ¿no? Y calcular la densidad, el aumento del volumen de baritino de carbonato de calcio que tenemos que agregar para ahogar el pozo. Profe, yo le quería consultar algo sobre la planilla que se llena.
Sí, Usted al comienzo, cuando pone el primer dato del trépano, usted pone el diámetro. Y ahí yo vi que dice una H y pies. altura. Tendría que ser ahí el primer dato no tendría que ser la altura. O sea, sería la altura del pozo, digamos, la profundidad, ¿o no? Mm, Porque más abajo, cuando dice pozo, tamaño, ahí vuelve a poner el diámetro del trépano. tamaño es una cosa y profundidad es otra cosa, ¿no? Claro, sí, por eso le digo al comienzo, cuando dice trépano H y está en pies, ¿está seguro que ahí iría el diámetro? A ver, veamos. Profe, creo que iba a la altura ¿De qué del está trépano. hablando? A ver. Y en el otro, el de al lado es la profundidad medida del trépano. No sé si entiendo. Es como que si va inclinado, que tome la Ahí altura y la entonces, ahí te debería decir en todo caso, o sea, no la profundidad del trépano. A ver, planilla, aquí está. Déjame ver. Aquí está. Y a ver. No está compartiendo, profe. Pies. Sí, es posible. Ahora comparto, chicos. Bueno, No, profe. ¿No? Ahora sí. Ahí está. Puede ser, sí. Sí, chicos, es posible. Trépano, altura, profundidad debería decir en realidad. Y acá este BD y este debería decir MD. Sí, es posible que sí. Sí, porque te tienen pie nada más, chicos. Entonces ahí sería, ponemos la TBD y la MD según los datos que tenemos. Claro, Ah, bien, profe. sí. Lo que pasa es que no está claro, yo no lo veo claro, la verdad, el esto. O sea, a mí no me convence o sea, cómo está este formato, ¿no? Pero bueno. Pero sí, tienes razón, porque altura dice pie y acá vuelve a pronunciar trépano y PM, dice. ¿Sí? profe, creo que esa es Profundidad. la profundidad medida. Por eso, esta es la TBD y esta es la MD. Bien. ¿Qué otra duda tienen, chicos? De todas formas, ustedes cuando llenen no van a llenar esta planillita, van a llenar la otra planilla que es mucho más clara. Bien. ¿Qué más, chicos? Después está todo claro. Bien. Veamos el profe. Profe, ¿está por ahí? Sí, Jesús, acá estoy. Estoy Ah, caliente, bien, lo sí. estaba esperando, profe. Pero estoy caliente, Jesús. No tengo. Bueno. Tómese un vasito de agua, se va a enfriar. Bueno, hermano, voy a tomar agüita y pos, bien fresquito. No sea Bien, sucia, agua nada más.
Agua no, nada más, agua. Realmente hay gente que es, o sea, quiere todo regalado, quiere todo desde arriba y no, o sea, no. Ay Dios, bueno, ya está. No reniegue. No, aprendan, ustedes quieren ser ingenieros y aprendan a hacerlo desde el principio. O sea, un ingeniero es aquella persona que estudia y se revienta y hace las cosas como tiene que ser. No pide regalo de nadie, ni de un profesor, ni de un docente, ni de nadie. O sea que es una persona que se esfuerza para lograr sus objetivos y posteriormente desarrollar o sea, desarrollar profesionalmente sus aptitudes. Hay personas que son, o sea, que son realmente vagas y que aprovechan situaciones como por ejemplo esta pandemia y aprovechan ciertas bueno, carencias que tenemos en este momento y quieren los parciales o los exámenes regalados. Espero que no ocurra con ustedes, espero que ustedes pongan las pilas y vean todo el esfuerzo que está poniendo tanto el profesor Jesús Valenzuela, los profesores Jesuses, el profesor Maher está enfermo, yo, o sea, y ponemos todo lo que tenemos o sea, como dicen, ponemos toda la carne en el asador. Ahora hay que comer despacio y aprender a comer y a aprovechar eso que se les pone en la parrilla. Que no vengan con estupideces de comparaciones de que uno y que el otro y que uno es buenito y que usted es un malo y que usted que no es. No esas estupideces no van, porque entre nosotros no hay comparaciones y se les da todo como para que tengan, para que guarden, para todo, esto no es, y me duele porque muchos que han venido de perforaciones 1 a cursar perforaciones 3, lo han engañado, porque yo en perforaciones 3 dije no voy a estar, y en perforaciones 3 del año pasado lo engañaron al Albarracín, lo engañaron al profesor Albarracín y agarraron, ¿cómo les puedo? Promocionaron algunos, regularizaron otros, pero me daba vergüenza. Por ejemplo, ¿qué es o sea, en un momento, una preguntita así sencillita, ¿qué es un tool face? ¿Qué es el tool face? Ustedes tenían que responder dos preguntas, o sea, con dos palabras. ¿Qué es la cara alta del trépano o la cara del trépano? Listo, a la mierda. Nada más. No se les pedía y no respondieron. Como así también, por ejemplo, ¿qué es excitación? ¿Qué es squeeze? ¿Cuándo y por qué se lo usa? Que son cosas que son elementales que un ingeniero sepa. Y no lo hicieron. Tengo aquí en este momento cerca de 43 alumnos. De los 43, 3 aprobaron. Nada. 3 alumnos. Es una vergüenza. Y vienen y me dicen, no entendía la letra, no entendía lo que quería decir. En el medio del examen del parcial dice, ¿qué es TMD y qué es MD, profe?
Ya, ¿sabes qué? Si vos no sabes eso, papito, anda, deja el parcial y andate. Y hoy me lo están sacando en cara de que yo le grité a un alumno. Es probable, es muy probable que lo haya hecho, porque un alumno de perforaciones 3 no me puede preguntar semejante estupidez que desde perforaciones 1 se dio que es un TBD y que es un EBD y me venga a preguntar en perforaciones 3. No, por el amor de Dios, no. Y eso estoy pasando en este momento, y este momento justo me agarró cuando estaba empezando la clase. Y ¿saben qué? Estoy con muy poco ánimo de dar la clase. O sea, pero bueno, Jesucito, seguí vos con la profundización, y que yo mañana o el miércoles los voy a agarrar y vamos a terminar ese trabajo práctico de aprisionamiento y pesca. ¿Sí? Te pido por favor, Jesús, Bueno, ¿me puedo retirar? ¿Ya? bueno, Estoy muy dolido, bueno, estoy profe. muy dolido. Y espero que ustedes, chicos, entiendan el dolor que causan porque no tienen ganas de aprender y quieren que se les regale un título. Les voy a comentar algo. En 1974 se recibieron muchos médicos en Córdoba. Cuando 1974 no había computadoras, no había celulares, no había nada. Se recibieron y todos tenían el título de médico. Y muchos vinieron para estos lados, otros para otros lados, médicos que no sabían un carajo. De pronto se hizo una reunión donde los decanos de las facultades de medicina vieron cómo había mortandad de gente en manos de los médicos, o sea, mala praxis. Entonces hicieron una reunión y revisaron qué pasaba en Córdoba, por qué habían tantos egresados y con tan poca imaginación médica o una muy poca formación médica. Y tuvieron que recuperar los títulos, sacarle los títulos a los que se habían recibido ese año, 1974. Yo no quiero que ocurra ni Jesús, ni el otro Jesús, ni Carlos, ni el otro Carlos, ni nadie que estamos responsables de estas materias de perforaciones. Queremos, y el Roberto, incluyo a Roberto Navarro, que es de los nuestros, que no queremos que ustedes salgan sin formación. No pueden ir cuando estén arriba de un pozo, de una locación. ¿Qué es TBD? ¿Qué es EBD? ¿O cuál es la profundidad, la longitud del pozo? ¿Cuál es la profundidad vertical verdadera? Señor, ¿para qué? Si es desde que pusimos, que les explicamos presión hidrostática, ya les dijimos que la presión hidrostática no depende de la forma, ni de la forma, depende de la longitud vertical verdadera, punto, listo. ¿Para qué sirve? Para muchas cosas que se hacen en el pozo. Y si no lo tienen claro y no lo tienen grabado en el disco rígido, van a ser malos profesores. El otro día Carlos Albarracín me dice, mirá, tenemos un alumno, y justo era mi alumno, que se estaba por recibir de ingeniero, que dice que no sabe, mi hijo tiene un compañero que es fulano de tal y que no sabe qué es un desplazamiento, un volumen de desplazamiento. A la miércoles. Eso lo saben desde el primer año, desde perforaciones 1. Bueno, listo, ¿qué? Cuando hablé con el chango le digo, escúchame, ¿qué te pasó a vos? No, profe, de ninguna manera. Lo que pasa es que, bueno,
el chango, el otro era hijo de fulano de tal, y que le tuvieron que preguntar a él, porque dudaban de lo que yo les estaba diciendo, de que el volumen de desplazamiento era tal, y que cada herramienta que sacaba dejaba, o sea, desplazaba un determinado volumen porque sacaban hierro. O sea, que había que ir agregándole un volumen. Bueno, esas cosas son fundamentales para un ingeniero. Entonces ahí me puse tranquilo, me puse conforme, porque la persona que me había dicho que mi alumno había cometido ese grave acto era un imbécil, y que sigue siendo un imbécil. ¿Sí? Bueno, gente, nos estamos viendo, ¿sí? Que tengan buenas tardes. Nos vemos el miércoles. Bueno, profe. Gracias. Nos vemos el miércoles. El miércoles, papi, ya, por favor, mil disculpas. Y todo, no se preocupe. Me alteraron entero, o sea, me destruyeron entero, ya está. No hay problema, ya está. Abrazos, Jesús. Bendiciones. Igualmente, profe. Chao, chao. Hasta luego. Jesús, ¿te dejé como anfitrión? No. A ver, déjeme ver, ya veo. Ah, sí, como anfitrión, pero ahora te voy a dejar como anfitrión. Ser hospedador, listo. Sí. Anfitrión, listo, yo me voy. Hacerle algunos de los alumnos tuyos, o sea, alumnos nuestros, tu co-anfitrión, por si llegas a salir por alguna razón. Y bien. Ya, por favor. Listo, profe. Gracias. Tocadito, ¿está por ahí? Sí, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás, hermano? Hace mucho que no escucho Bien. tu voz, desaparecido en acción. Bueno, bendiciones. Hasta luego. Hasta luego, profe. Un abrazo. Hasta luego. ¿Cómo está, tocadito? Bien, profe, gracias. ¿Y usted cómo está? Bien. Bien, sí, habíamos quedado. No estoy compartiendo pantalla con ustedes, chicos, ¿no? No, profe. Está en la lista de archivos. Bien, quedamos con que el profe va a dar la parte de aprisionamiento el miércoles. Pero, hablando de el otro día, chicos, ¿se acuerdan? Vamos a hablar un poquito de lo que estaba hablando el profe para reforzar un poco el tema de desplazamiento. ¿Qué era el desplazamiento? Era como cuando, ¿Qué por era, chicos, el ejemplo, desplazamiento? como cuando, por ejemplo, el pozo está lleno de fluido y metemos una herramienta, se desplaza un volumen de lodo. Ujú. Bien. ¿Y nosotros podemos calcular el desplazamiento de las herramientas? Sí. Muy bien. ¿Cómo? Podemos calcular el volumen que presenta, ¿no? Ujú. Imagínense, habíamos visto esto. Comparto pantalla con ustedes, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, imaginen todas esas barras y más, todo lo que está, ahí estamos, las barras de sondeo y la heavy way, y de este lado están los portamechas. Imagínense, todo eso entra al pozo, ¿sí? En este caso es un pozo bastante profundo, de 5.000 y algo de metros, ¿sí? Entonces, imagínense si ustedes meten todo eso a un pozo, tiene que haber un desplazamiento, ¿sí?
¿Y por qué es importante el desplazamiento? ¿Se acuerda? Sí, profe, para controlar las presiones, más que nada. Controlar las presiones, ¿sí? ¿Y cuándo nosotros, o sea, se puede calcular el desplazamiento de la tubería? ¿Cómo? Hay formulitas, ¿cierto? ¿Sí? Y fíjense, lo que vos hallás es el volumen del metal, o sea, la pared de la herramienta, ¿sí? Si yo les pido, chicos, por ejemplo, si yo en el parcial les pido que me calculen la caída de presión cuando yo saqué 20 tiros y no llené el pozo, ¿ustedes me podrían calcular cuánto de presión cae Sí. Sí, Sí, presión. por no llenar el pozo? Sí. Sí. Sí, ¿no es cierto? Habíamos visto que sí se puede calcular. ¿Y cómo lo calculábamos? Hay que calcular la disminución en la altura de la columna de lodo. Ujú. Hay que Nosotros calcular el volumen cuando de los tiros. estamos... ¿Cómo? Que habría que calcular el volumen que ocupan los tiros. Muy Que bien. Entonces, ¿por qué numerábamos los tiros, chicos? Porque no son todos iguales. Bien, porque no son todos iguales. Para poder ¿Qué más? identificar cuántos hay dentro del pozo. También importantísimo eso, chicos. ¿Por qué? Porque en el tali, ¿sí? En el tali figura, por ejemplo, yo tengo en el tali el tiro 74. ¿Qué profundidad? ¿En qué profundidad? ¿Hasta qué profundidad llego con el tiro 74? Entonces yo me fijo y dale a 3500. Y me tiene que coincidir. Si no me coincide la longitud del tiro con el tali, es porque tengo tiros de más abajo. Para eso sí. Además, yo les había dicho que cuando estamos en maniobra, ¿cada cuántos tiros calculábamos el desplazamiento? Cada 5. Cada 5 tiros. Por eso, miren, cada 5 tiros, tac. O sea que por tabla, ¿sí? Yo tengo un teórico. Yo digo, cada 5 tiros, ¿sí? Me desplaza 3 barriles, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, fíjense, o sea, esta foto yo la saqué en el equipo. Esta foto la bajé por internet. Para que vean que en todos lados se trabaja así. Si ustedes se fijan, 86 y 91, ¿sí? 5 tiros marcados. O sea que saco 5 tiros y yo verifico cuánto me bajó el triftal, ¿cierto? Recuerden que en las maniobras es donde más ocurre las urgencias, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo calculaba? ¿Sí? Yo quiero calcular la caída de presión, ¿sí? Entonces, yo el desplazamiento lo hallo por tabla también, si quiero, ¿sí? O sea que, si ustedes van a su tali, está. ¿Qué tengo en el tali, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguno tiene el tali en la mano? Las formulitas. Bien, yo quiero que me calcule, que me digas el desplazamiento que me da una barra de 5,5. De
A ver, veamos, de 5,5 de 21,9 ID. ¿Sí? O sea, perdón, de 21,9 de libraje. ¿Sí? ¿Qué datos me den el tally ahí? A ver, les aseguro, chicos, que menos de la mitad tiene el tally en la mano. Bien, yo tengo acá el desplazamiento, por ejemplo, mira, tengo el peso, el ID, la capacidad y el desplazamiento. Y ahí yo puedo hallar. Profe, Sí, ¿de qué barra quería usted el dato? 5,5 de 21,9. Sí, acá lo tengo, profe. ¿Cuánto es? .0072 barriles por pie. ¿Eso qué es? El El desplazamiento. desplazamiento. Exactamente. Entonces, eso pueden hallarlo por tabla ustedes, ¿sí? Bien. Ahora, por ejemplo, en este caso, ¿cómo hacemos? Acá queremos calcular la cantidad de caída de presión, ¿sí? En este caso, es una barra de 5 pulgadas, perdón, de 4,5, de 20, ¿sí? Ustedes van a tener capaz que 60 y algo. 65, ahí está. A ver, no. Perdón, chicos, este es de 9, de 5 y 19,5. ¿Sí? O sea que tiene un ID de 4,276. ¿Bien? Bien, entonces, Recording in progress. ¿cuánto tengo yo de longitud acá, chicos? Yo saqué para 5 tiros, vamos a ver. ¿Sí? ¿Cuánto me baja de presión hidrostática en 5 tiros? ¿Sí? Y 5 tiros, ¿cuántos pies son? ¿Cuánto tiene un tiro en pies, chicos? Promedio. 28,5. En pies. 150. Ya está adivinando, Vega. 90, profe. 90, profe. 90 más o menos, 95. Entonces, imagínense, 9 por 5, 40. Entonces, acá la longitud de los 5 tiros es 4,67. ¿Sí? Los 5 tiros. Vamos a calcular cuánto baja la presión en eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? El desplazamiento por la longitud de sacada, ¿sí? Por 4,67. Ahí vamos a calcular el volumen que yo necesito, ¿sí? O sea, que cuando yo saco, ¿cuánto me va a bajar de volumen? Cuando yo saco 5 tiros. ¿Cómo? Los 3,03 bbl van a bajar. ¿Estoy compartiendo pantalla?
Sí, Sí, profe. Bien, esto va a bajar, ¿sí? Tengo la longitud y tengo la capacidad, ¿cierto? El desplazamiento, perdón. Me va a bajar esto, 3 barriles, ¿sí? Y esos 3 barriles, yo quiero saber cuánto es en qué, en altura, ¿cierto? Bien, ahora, 3 barriles, yo voy a ver la capacidad de mi pozo. ¿Cuánto es la capacidad de mi pozo? Acá me da 0,69 barriles por pie. Entonces, lo divido y me va a dar que son 43,9 pies, me va, esa altura me va a dar los 3 barriles. ¿Estamos? Y ahora, esta altura me va a dar. Ahora, yo sé la altura del lodo y sé la densidad. ¿Qué voy a tener? Caída de presión hidrostática. La caída de presión hidrostática. ¿Sí? Entonces, imagínense si en tres barriles, en 5 tiros que yo saco, me disminuye, ¿sí? 23 P6. Entonces, que yo deje de llenar 20 tiros, ¿cuánto me va a disminuir, chicos? 4 veces eso. Casi 80, 90 PSI, ¿no es cierto? Entonces, recuerden, podemos calcular la longitud de la caída de presión, se puede, en función de qué, del desplazamiento que me genera la. Entonces, nosotros, cuando nosotros estamos en maniobra, tenemos una planilla de llenado y calculamos cada 5 tiros, ¿sí? Esos conceptos son fundamentales, chicos. Bien. Vayamos a lo nuestro ahora. Tocadito, ¿algo que decir? No, por ahora, profe. Todo bien. Todo. Primero vamos a ver tenemos que ver primero el práctico. Vamos a sacar esto. Chicos, cuando yo tengo un aprisionamiento, a ver, ¿qué tipo de aprisionamiento puedo tener? Por diferencia de presión. Sí. ¿Qué más? Por la geometría del pozo. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más, ¿Por mala Cristian? hidráulica? Bueno, por mala hidráulica. ¿Qué más? Por patas de Formaciones perro. no consolidadas. Bien. Entonces, si ustedes tienen una formación no consolidada y tienen una mala hidráulica, ¿qué van a tener?
chicos? Aprisionamiento. Exactamente, eso es probable, seguro, ¿no? ¿Comparto pantalla con ustedes, chicos? No, profe. Estamos viendo los archivos, profe. Ahora sí. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué era el aprisionamiento, chicos? ¿Qué es el aprisionamiento? Ese es el práctico que ya tendríamos que haberlo hecho y lo estamos haciendo. Ahora, repasemos la parte teórica para poder entrar a la práctica. Bien. ¿Qué habíamos dicho del aprisionamiento? A ver. Y eso que ya están para el parcial, chicos, ¿no? Anita, contame. ¿Qué es el aprisionamiento? Es una cantidad de lodo desplazada por la tubería, por la columna de perforación. Digo, el aprisionamiento. Cuando la columna de perforación es, sería como atorada por algo en el pozo, puede ser que tengamos una litología como una arcilla y se aprisione, o que por no una buena limpieza del pozo también se aprisione por el cutting, y por que se puede desviar más de lo normal mientras estamos perforando y también se aprisiona. Bien. Que cuando tenemos un aprisionamiento, cuando nuestra herramienta, ¿sí? El aprisionamiento va a ser parcial, total, o puede ser, podés tener distintas situaciones. Leonel, a ver, ¿cómo puede ser un aprisionamiento? A ver, imagínate vos estás perforando y de pronto tu herramienta queda aprisionada. ¿Cómo puede quedar aprisionada? Bien, cuando una herramienta, chicos, queda aprisionada, puede ser que tenga, o sea, que quede, es muy relativo eso, puede ser que tenga rotación, puede ser que tenga circulación, ¿sí? Y puede ser que no tenga desplazamiento. O sea, vos puede hacer que esté circulando relativamente normal, pero no podás tirar, no podás sacar herramientas. Puede ser que tenga circulación y no rotación, tal vez. ¿Sí? Puede hacer que tenga movimiento para abajo, pero no para arriba. Es muy relativo, o sea, por eso cuando se habla de un problema de aprisionamiento, tenés que saber qué tipo de aprisionamiento tenés. Si tenés un aprisionamiento parcial, ¿sí? Si se te agarró parte de la herramienta, en el caso de presión diferencial, por ejemplo, y si yo tengo circulación, no tengo circulación, tengo movimiento, no tengo movimiento, hay que hacer un análisis, y en función de eso ver qué voy a hacer para liberar la herramienta. ¿Sí? Porque si, por ejemplo, es diferente que yo tenga, mi herramienta está aprisionada y yo tenga circulación, a que mi herramienta esté aprisionada y no tenga circulación ni rotación. Ahí estamos mudos. O sea que no puedo circular, no puedo rotar y tengo movimiento restringido hacia abajo nada más. Ahí, por ejemplo, tenés que ver que no podés, si querés liberar tu herramienta con una diferencia de densidad, un desbalance, no podés. ¿Sí? Entonces, el aprisionamiento te trae muchas situaciones que cuando vos tenés un problema, tenés que analizar qué es lo que tenés. ¿Sí?
Bien, acá nosotros ya hemos repasado aprisionamiento mecánico de la sarta, habíamos dicho, ¿por qué? Por ojos de llave. ¿Cuánto es recomendable, hasta cuántos grados podemos tener para no formar una pata de perro? Cada 100 metros, 3 grados. Cada 100 pies. Bien. A ver, no, está bien, Milagro, porque es igual que el, sí, está bien, es igual que el gradiente de tocadito, ¿no? Es igual que el gradiente de geotérmico, chicos. Es así, tenés razón, es igual. O sea que, ¿el gradiente cuánto te aumenta? ¿3 grados? Ahí sale. ¿Cuánto te aumenta, chicos, cada 33 metros? La temperatura. Mire. ¿1 grado? 1 grado, ¿sí? Entonces, cada 100 metros es 3 grados, más o menos, ¿sí? Tenés razón. Tocayo, ¿es así o no? Lo tendría que buscar. Sí, es así, tocadito. No No estoy se preocupe. seguro. Ah, bien. Si Bien. usted dice, ya. Sí, sí. Bien, acá en la teoría, chicos, todo lo que hemos visto con dibujitos está aquí en la teoría, ¿sí? ¿Cómo se libera generalmente una herramienta? Evitando, ¿sí? La prevención sobre todo, ¿sí? Y haciendo un buen diseño. ¿De qué? De mi herramienta, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo bajo el PDC, por ejemplo, y empiezo a perforar? ¿Qué ventajas tiene el PDC? Con respecto del tricono, por ejemplo. ¿Cuánto me dura un tricono, chicos? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas me dura un trépano tricono? 50. 50. 50 más o menos, ¿sí? ¿Y un PDC cuánto me dura? 70 puede ser. No, no puede ser. El doble, capaz, Lucio, profe. ¿cuánto? 250 horas, chicos, hay mucha diferencia. El tricono, 50 horas. El PDC te dura 250 horas. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando yo bajo, por ejemplo, el tricono, yo lo puedo orientar bien, puedo mantener la dirección del pozo. En cambio, el PDC no. Te come, te dura, pero se va por la parte más fácil. O sea, se desvía. Se desvía. Entonces, es posible que vos tengas que hacer, digamos, reorientar al pozo y volver al objetivo inicial. Pero en los últimos años yo les había dicho que se está usando mucho el PDC como motor de fondo. ¿Para qué? Para orientarlo. ¿Sí? Vos lo orientás con el motor de fondo y el PDC se va. Se va y se va. ¿Sí? Pero si vos no tenés motor de fondo y le metés así nomás un VHA, se te va a ir y te puede formar sin querer una pata de perro para cuando nosotros queremos reorientarlo al pozo, ¿sí? Bien. Presión diferencial, ¿por qué había? Chicos. ¿Por qué había problemas de presión diferencial?
aprisionamiento por presión diferencial. Por una alta densidad de lodo. No te escuché. Por una alta densidad de lodo. Por un sobrebalance, ¿no es cierto? Por un sobrebalance yo puedo tener una... Y además, ¿qué pasa cuando yo, en qué zona se me digamos, da el aprisionamiento por presión diferencial? En formaciones permeables. Porosas y permeables, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si hay un desbalance y estoy en formaciones porosas y permeables y tengo mi herramienta quieta mucho tiempo, propenso a tener un aprisionamiento por presión diferencial. ¿Bien? Bueno, empaquetamiento del pozo y puentes, dice. Le llaman esto backup en inglés, ¿sí? Cuando se te forma puentes. A ver, veamos si tengo aquí una fotito de un trépano que está embolado. ¿Se puede evitar un aprisionamiento, chicos? Sí. ¿Cómo? Teniendo una buena hidráulica y un buen diseño de la sarta de perforación. Exactamente. O sea, en realidad todo teniendo una buena hidráulica, teniendo los parámetros de perforación controlados. ¿Comparto pantalla, chicos? Sí, profe. Sí, ¿Qué profe. ven ustedes? Un trépano ¿Está bien? embolado. Bien, así. En realidad ese no está embolado, pero sí está a punto de embolarse, ¿sí? Pero imagínense, así se pone el trépano. Acá, en esta parte que está vacía, se pone como el cemento la arcilla. La temperatura la pone re dura y así se empaqueta. Entonces, si se empaqueta así, imagínense que me va a empezar a variar. ¿El Si yo torque? tengo, imagínense en el pozo este, La presión. me va a variar el torque. ¿Qué más? Recuerden que por acá viene el lodo y por acá viene, por el interior viene el lodo La y sale presión, por profe. acá, ¿cierto? La presión también, o sea, tenés muchos parámetros y sobre todo, o sea, la presión y el torque te va a empezar a molestar. ¿Sí? Eso es cuando, digamos, por mala limpieza del fondo, por el tema del lodo, ¿sí? Si vos no haces una buena limpieza del fondo del pozo y estás en terreno arcilloso, seguro que se te va a embolar y de ahí no vas a poder seguir perforando. ¿Estamos? Bien, sigamos. Remoción inadecuada, por supuesto. Si no limpias el fondo del pozo, estás en el horno. Medidas preventivas, ¿sí? También cuando estás en formaciones que son complicadas, seguro que podés tener problemas, ¿sí? Formaciones fracturadas y falladas, ¿sí? Y por la geometría del pozo, las patas de perro, ¿no? ¿Qué es lo que me genera una pata de perro, chicos? Un pozo, un paralelo.
Un Bien, ojo de ¿cómo llave. se llama? Un ojo de llave. Una pata de perro. ¿Sí? Está bien lo que dijo su compañero recién. La pata de perro me genera un pozo paralelo. ¿Y cómo se llama ese pozo paralelo? ¿Ok? ¿Sí? Ojo de llave. A veces los pozos son muy, o sea, vivorean mucho, ¿sí? Cuando nosotros, chicos, perforamos con motor de fondo, ¿sí? Generalmente siempre se combina lo que es rotación y slide. El motor de fondo es una herramienta que va en el extremo, o sea, sobre el portamechas, y te permite girar el trépano nada más. Hablamos del motor de fondo, chicos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué procedimiento, ya que no tienen ganas de hablar, chicos. Así como ustedes se quedan callados, chicos, así se quedan también en Perfo 3 y va a ser peor, les aviso, ¿no? Porque ahí todo lo que ustedes hablan es mucho más avanzado de lo que teóricamente hablamos nosotros. ¿Sí? Profe, Así que, no recuerdo que hemos hablado de motor de fondo. bien. ¿Quién recuerda si hablamos de motor de fondo? Yo me acuerdo, profe, que decía que dura 150 horas de trabajo. Sí, generalmente duran 150, 200 horas. Está por ahí el rotor y el estator, ¿no? A ver, vamos a buscar un motor de fondo porque seguro que ustedes van a hablar de eso también, ¿no? A ver. Déjenme ver. Si no, busquemos en internet, Mood Motor, ¿sí? Ustedes Profe, en internet. Sí. ¿y a qué profundidad se pone recién el motor de fondo o de comienzo a? En realidad, vos podés poner motor de fondo cuando te dé la gana. Nosotros aquí el último Macueta 1006 hicimos con un motor de fondo de 11 pulgadas. Hasta ese momento yo no había trabajado con un motor tan grande y empezamos perforando con eso. O sea que el motor de fondo vos lo podés tener cuando vos querás. ¿Para qué sirve? Para orientar al pozo. Podés hacer un motor de fondo, un pozo vertical, querés hacer bien vertical, usás motor de fondo. Querés hacer un pozo horizontal, usás motor de fondo. Profe, pero cada motor de fondo trae cierto grado, digamos, de desvío. Sí. Por ejemplo, generalmente lo máximo que podés tener en de desviación en un motor de fondo es 1.8 grados. ¿Sí? Con esa desviación vos podés meter el motor dentro del casing como si nada. De ahí para allá, o sea, podés rotar y deslizar también. Pero de ahí para allá ya es complicado, no podés rotar. Generalmente los motores de fondo se bajan con 1.5, dependiendo, ¿no? Pero
recuerden que el pozo direccional es progresivo. No es que... Comparto pantalla con ustedes, chicos. Tocadito. Sí, profe. Estamos profe. viendo el motor de fondo. ¿Qué están viendo, ¿Sabe que chicos? yo tampoco recuerdo que hayamos hablado con este grupo de motor de fondo, profe. ¿Sí? ¿Está bien entonces, Sí. tocadito? Le doy el beneficio de la duda, por lo menos, profe, pero yo creo que no hablamos en profundidad, Listo. por lo menos, con esto. Ah, bien, 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 tocadito. Gracias. Ahora vamos a hablar. ¿Están viendo el video, chicos? Sí, profe. Bien, el motor de fondo, para empezar, es una herramienta que va sobre el trépano, ¿sí? Tiene una longitud de 9 metros, igual que un portamechas, ¿sí? Pero en la mitad del cuerpo tiene un quiebre, ¿sí? Y te permite regular el ángulo, o sea, es como el codo, digamos. Vos le podés dar el ángulo que querás al motor de fondo, ¿sí? O sea, por supuesto tiene una calibración. Por ejemplo, si yo le quiero dar 1.5, le doy esa calibración. ¿Y qué tiene dentro? Adentro tiene un rotor y un estator, ¿sí? El estator se mueve con el lodo, ¿sí? El lodo viene con... ¿Quién tiene prendido el...? Leonel Torres, profe. Leonel, apaga el micrófono. Está mirando la novela turca, Leonel. Bien. El motor de fondo se mueve con la presión del lodo, ¿sí? Tiene un rotor y un estator. El rotor, fíjense ahora, ¿sí? Acá en la punta nomás gira el trépano, ¿sí? Por dentro tiene el rotor y el estator. Ahí vean. El lodo viene con mucha presión y en función de la presión le va a dar las vueltas acá al motor, al trépano. Entonces, cuando ustedes están perforando con motor de fondo, la columna de perforación no se mueve nada, ¿sí? Solo se mueve el trépano, o sea, en la parte del trépano. Consulta, chicos. ¿Qué tan frecuente se usa eso, profe? En los últimos años se está usando mucho. ¿Por qué? Porque antes usábamos, por ejemplo, para direccionar al pozo, el VHA, le dábamos estabilizadores, le poníamos mayor cantidad o menor cantidad de estabilizadores para orientarlo. Ahora directamente yo mando un motor de fondo y lo oriento el motor de fondo. La ventaja que tiene el motor de fondo es que tiene herramientas que me permiten leer el ángulo, ¿sí?, de inclinación y también el azimut. Entonces, yo cuando estoy perforando con motor de fondo, arriba en la cabina del perforador hay una pantallita y ahí ustedes van a ver un círculo trigonométrico, ¿sí? En esa pantallita se va a ver qué orientación tiene el trépano, ¿sí? Si está a los 20 grados y qué azimut tiene.
Entonces, el operador para perforar con motor de fondo viene un operador. Ustedes alguna vez pueden ser operadores de motores de fondo. ¿Sí? Hay un operador y él está mirando constantemente cómo está la dirección del pozo. Cuando el trépano se quiere ir o se está yendo del objetivo, directamente el operador para la circulación, ¿sí? Y gira la herramienta. Gira toda la columna y empieza a perforar con motor de fondo, nada más. Cuando perforamos con motor de fondo, chicos, la velocidad de perforación es lenta. Sin embargo, ¿cuál es la desventaja? Siempre que se perfora con motor de fondo, se combina motor de fondo y rotación. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sucede eso? Para no aprisionarse. Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo estoy perforando con motor de fondo? ¿Qué pasa con mi columna de perforación? ¿Está rotando? No, profe. No. Entonces, si tu geografía de pozo, digamos, justo está, los portamechas o las barras están frente a una formación permeable, por ejemplo, generalmente los aprisionamientos por presión diferencial, ¿en qué herramientas sucede? En el VHA. ¿Por qué? Porque tiene mayor contacto, ¿cierto? Bien, imagínense que tiene un poquito de inclinación el pozo. Entonces, ¿qué pasa con el portamechas? Se pega contra la pared y yo empiezo a deslizar, o sea, a perforar con motor de fondo. La columna se va a quedar quieta, ¿no es cierto? Lo único que voy a hacer es circular. Va a estar pasando el lodo, pero la columna está quieta. O quieta, pero desplazándose despacito. Entonces, para evitar, digamos, aprisionamiento, se combina. Generalmente se trabaja 5 metros de perforación con motor de fondo y 5 metros con rotación. ¿Sí? Nunca se trabaja con deslizamiento puro. Siempre se combina. Entonces, la herramienta de este modo no queda quieta. Y en los pozos direccionales eso es, digamos, normal, porque imagínense un pozo horizontal, siempre la herramienta se pega contra la pared. ¿Sí? Entonces, como les decía, la ventaja que tiene trabajar con motor de fondo es que yo puedo orientar a mi herramienta. Y cuando se está yendo el objetivo, la corrijo. ¿Sí? Es como nuestro papá, que cuando nosotros nos estamos yendo por el camino equivocado, ahí nomás nos guían. Lo mismo con el motor de fondo, ¿sí? Entonces, un VHA con motor de fondo tiene, además de portamechas, tiene el MWD, que es Measuring Drilling While. O sea, medidas mientras se perfora. ¿Sí? Y además, como esa herramienta es sensible, o sea, es una herramienta magnética, porque te lee el ángulo y tiene una herramienta encima del MWD, un portamechas antimagnético. ¿Sí? Entonces, es una herramienta especial y es cara esa herramienta. O sea, dentro de las herramientas direccionales, la más vieja y la más usada es el motor de fondo. Hay otras herramientas que son mucho más caras, ¿no? Pero el motor de fondo es el que se usa más. Bien. Profe, Sí. Profe, ¿y para los perforines es conveniente usar el motor de fondo o no? ¿Por qué decís eso? Y bueno, porque generalmente se usa para tener más contacto con el yacimiento, ¿que no? Y ya no.
O sea, la mayoría, como te digo, por ejemplo, aquí en Campo Durán, o en se está usando direccional para no errarle y ganar tiempo también, ¿no? O sea, para ir a lo seguro se usa direccional. Además, como les decía, o sea, para que el pozo no se te vaya del ángulo que vos querés, usamos PDC y usamos un motor de fondo. Entonces el PDC dura más tiempo que un tricono y con el motor de fondo vos lo orientás. Entonces un PDC puede estar 2, 3 días, 4 días perforando. ¿Sí? Porque recuerden que son 200, o sea, 150, 200 horas. ¿Qué se rompe? A veces se rompe el motor de fondo antes que el PDC. Esa es la ventaja. Bien. Comparto pantalla. Está compartiendo una Video. página de YouTube, ¿puede ser, profe? A ver. Ahora. Ahora está compartiendo una presentación. Procedimiento para uso de la herramienta de punto libre. Ah, bien, bien. Este es el procedimiento para determinar el punto libre, chicos, ¿sí? Bien. Hay una formulita que generalmente, o sea, no, que por el módulo de Young, perdón, módulo de Young, no estoy, es el módulo de elasticidad según quién. La ley de Hooke, ¿no es cierto? O sea, para el estiramiento. En función del estiramiento, nosotros podemos saber a qué profundidad está aprisionado. Bueno, generalmente en los equipos directamente esto es aproximado. Prefieren llamar a una compañía que te determina dónde tenés que desenroscar, ¿no? Cuando está aprisionado. Pero esta es una fórmula matemática, ¿sí? Y acá les da el procedimiento que tienen que hacer, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa cuando yo me agarro? ¿Sí? Cuando ustedes se aprisionan, ¿cómo se dan cuenta que están aprisionados, chicos? Imagínense, mi herramienta pesa 150.000 libras, por así decirlo. ¿Sí? ¿Cuánto me tiene que marcar? O sea, eso es lo que me marcaría mi marking decker cuando la herramienta está en el aire, ¿cierto? 150.000 libras. Y si se me aprisiona y yo levanto, ¿qué va a pasar? ¿Marcaría más? ¿Qué va a pasar con mi peso? Aumenta. Va a aumentar, exactamente. Va a aumentar porque es como que ahí te agarran y se agarró la herramienta y aumenta y aumenta, ¿no? Eso se llama el overpull, ¿no? O sea, el tirón que le dicen también, ¿sí? Entonces, vos tiras ¿cuánto? Tiras lo que pesa la herramienta, 150.000. Y la herramienta queda muda, ¿sí? Y bueno, le da 5.000 más del peso, tira 5.000. Y de ahí
en porcentajes vas aumentando, ¿sí? No importa cuánto en este caso, porque es un poco diferente a lo que tenemos en la teoría, pero para entender qué es lo que se hace, es, por ejemplo, tiran una vez, marcan la barra de sondeo. Se la marca la barra de sondeo. 5.000 libras, por ejemplo, sobre el peso de tu herramienta. 5.000 libras y marcas la barra. ¿Sí? Y le vas agregando el 30% más del peso, de tu peso de la herramienta. ¿Y qué va a pasar con la barra cuando vos le tirás más? Se va a ir Se va a estirando más. tensionar. Se va a ir tensionando, se va a ir estirando, ¿sí? Recuerden que son de 3.000 metros, y 3.000 metros de una barra de 5 pulgadas es como un hilo, ¿sí? O sea, si hacemos la relación diámetro y longitud, es como un hilo. Entonces lo que se hace es, se estira, se marca, se estira y se hace un promedio del estiramiento, ¿sí? Por eso lo marcás. Hace un promedio desde el primero hasta el último, ¿sí? Entonces, en función de eso, miren, dibuja la marca. No me meto en esto porque esto es un poco diferente o es parecido a lo que está en la teoría, ¿no? Porque hay que incrementar la tensión, ¿ve? 40%, 40%, 30%. Pero básicamente lo que se hace es sacar un promedio. Sacar un promedio y en función de ese promedio logras el estiramiento. O sea, ¿qué vas a medir? ¿Cuánto se estira la barra? ¿Estamos? Entonces, para determinar el punto libre, delta de L, ¿sí? ¿Qué tenés acá también? El OD y el ID. ¿De quién? ¿De quién, chicos? De las Del barras. drill pipe. Del drill pipe, ¿sí? Y una constante. Y abajo, yo le pongo cuánto de tensión yo le di, el promedio, ¿sí? Con esta formulita vos determinás. Ahora, esto lo saqué de, por ejemplo, lo tenemos en el TALI y también lo tenemos en la fórmula de perforación. Hay una constante de punto libre de cada barra. A ver si la tengo acá. No, no la tengo. Y acá como lo haya, miren. Esta constante es igual al OD menos el ID por esta constante, 0,7. ¿Sí? Eso te da ¿qué? La constante del punto libre. Y con eso, vos vas a determinar dónde está aprisionado tu herramienta. ¿Sí? ¿Cuánto se estiró tu herramienta? 30 pulgadas, por ejemplo. Por la constante dividido la fuerza que nosotros usamos para tirar. Acá fíjense, ¿ven? Aquí, por ejemplo, la constante del punto libre, ¿sí? ¿Cómo hallamos? El ID. Aquí tenés el OD y el ID. ¿Bien? Allá la constante por 2.500, perdón, eso me olvidé hace rato, por 2.500, y allá es esta constante. Esta constante viene por tabla, ¿no? Y para determinar el punto libre, el estiramiento, ¿sí? Por la constante del punto libre dividido los 25 o 25.000 libras. Y acá te da la profundidad del punto libre.
A ver, déjenme ver. Yo tengo... Bien, no lo tengo. No lo tengo la tablita, pero hay una tabla, chicos. Hay una tabla que te indique el punto libre, junto con las tablas de... Yo se la voy a pasar eso. Tocadito, vos no tenés esa tablita. No, profe, no la tengo. Sí sé qué tabla dice. Con la ley de Hooke, ¿no? Sí, pero o sea, está, ¿dónde está? A ver. No Lo que está en pasa es el que yo estaba... práctico, no, no. No, yo estaba organizando eso y como el profe me dijo que él A explicar esta parte. iba a dar esta parte, entonces yo lo pasé, ¿no? No es el mío. Bueno, sigamos con veamos, para hallar el primer ejercicio, a ver cómo lo hace el profe. Miren, determina el punto libre de una sarta aprisionada compuesta por una barra de E75 15.5. La profundidad, la resistencia, la afluencia. Y... Profe, no Lo está están compartiendo. mostrando. Bien, perdón. Acá, ahora. Ahora sí. Bien, barras E 15.5. ¿Sí? Cuya profundidad es 12.000. La resistencia a la afluencia es esta. Entonces, se tensionan 20.000. ¿Cuánto pesa mi herramienta? Yo sé cuánto pesa. Y si eso, a ver, 200.000 tira. Y sobretensiona 30.000. El estiramiento es 12. ¿Puedo hacerlo? ¿Cómo hallo la constante de punto libre? ¿Era con los diámetros de las barras o no? Sí. A ver, ¿cuánto es la barra? ¿Cuánto es, chicos, la barra de? Dice libraje nada más, profe.
Bien, bueno, esa es una de las cosas que a veces no tenemos los datos que corresponden. Te dice que el estiramiento es de 12. Tenés barras E75 de 15.5. Veamos qué tipo de barra es. A ver, chicos, el Cali. Tubería de Profe, perforación. disculpe, la clase pasada, el profe Abdala no cambió esos datos. Ah, bien. Dijo de que el libraje era 16,6. 16,6. Entonces, Y que gracias. trabajemos con Cupra, dijo, que era 18,47. Ah, con cupla lo trabajé. Así Es no 4,5 entonces. Gracias, Janina. Bien, pero no, acá nosotros tenemos que calcular 16,6 menos el ID que es 3826. ¿Sí? Entonces sería 4,5 al cuadrado menos 3826 al cuadrado, ¿sí? Por 0,7854. ¿Cuánto te da eso? ¿Cuánto le da, chicos? Vamos allá a la constante de punto libre. ¿4,4? 4,40. Esa sería que nuestra constante por, ahí pusieron por 2.500, chicos. A ver, ahí comparto pantalla con ustedes. Ahí O sea, está. el 4,0, Ahí está. el 4,4 era solo multiplicado por el 0,7854 y después eso Ahí multiplicado está. por 2.500 2.500. sería 11.018,62. Eso sería la constante de punto libre. Ahí comparto pantalla con ustedes. Sí, profe. Bien. Entonces, ahí 4,5 por 16, 4,5 por 3 al cuadrado menos 3,826 por 0,7854 por 2.500 me da, ¿cuánto dijeron? 11.000. 18,62. Bien. Ahora, ¿cuánto era el estiramiento? ¿De 12 pulgadas? Bien. Así. A ver, para. Sí, de 12 pulgadas era. ¿Sí? Dividido, ¿cuánto tensionó? 30.000, ¿no? Dividido 30. ¿Cuánto le da? ¿4,4? 10 pues. 4.400 entonces. Porque eso es miles de pies. 4.410. Esa sería la profundidad. Porque este 25 es en realidad 1.000, ¿no?
Esa sería teóricamente la profundidad del punto libre. ¿20? 7.345 daba. Esa sería la longitud de la profundidad. Sería la profundidad del punto libre que no. Claro. Ahora, hay otro tipo también otra manera de liberar, ¿sí? La herramienta a través de ¿qué? Otro método para liberar la herramienta. Aquí determinamos el punto libre. Ahora, ¿cómo podemos liberar la herramienta también? Reduciendo la densidad, ¿sí? Reduciendo la densidad. Y también hay otro método del tubo en U. ¿Cómo funciona el método del tubo en U, chicos? ¿Qué pasa si yo tengo lodos con distinta densidad? En el anular una densidad y por directa otra densidad. Va a tener presiones distintas. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en este caso, pone acá que yo tengo peso de lodo 15 libras por barril. Pesadito el lodo. De un lado. Y por directa dele. Y en el anular tengo 6.8 libras galón. ¿Qué va a pasar si yo, por ejemplo, bombeo al anular y dejo en el anular el diésel? Y en el interior yo tengo lodo. ¿Qué va a pasar? Y yo lo dejo ahí, o sea, el diésel lo voy a dejar en el anular. ¿Sí? Lo voy a dejar en el anular. Cuando bombeo el diésel, primero bombeo el diésel y lo llevo hasta el anular y ahí lo dejo. Y de ahí bombeo 100 barriles, por ejemplo, dependiendo del diámetro del anular, lo bombeo y lo dejo en el anular. 100 barriles. Y que me haga una determinada altura. Dejo desplazo ese gasoil con lodo, ¿sí? Y lo dejo en el anular. ¿Qué va a pasar? Y ahí paro la bombeada. ¿Qué va a pasar, chicos? ¿Qué pasa cuando yo cementaba y yo tenía el cemento en el anular, que era más pesado, y el lodo en el interior del sondeo? ¿Qué Volvía, pasaba profe. con el cemento? ¿Cómo? Volvía. Entonces, ¿qué va a pasar en el caso de que pongamos en el anular gasoil y por directa, o sea, que tengas en el anular 6,5 y por directa tengas 15,5, ¿qué va a pasar? Y va a llegar más rápido a la superficie, profe, o sea, un tipo limpieza. O sea, que el Lo va a lodo más empujar. pesado
va a tender a subir a superficie o no por anular y va a pechar, digamos, va a desplazar todo el diésel y va a querer hacer vasos comunicantes, ¿no es cierto? ¿O no? Hasta que el lodo tenga la misma altura. En el caso del cemento, por ejemplo, si no tendríamos la válvula flotadora, el cemento se va a volver por el interior del sondeo hasta equilibrar presiones o no. El mismo principio se aplica acá, solo que, o sea, no tenemos válvula flotadora y la idea es que el mismo lodo se desplace por la diferencia de presión. Por eso se llama Profe, método de tubo. Sí, estoy tratando de entender, ¿no sería al revés, que en el anular esté el lodo pesado? depende. ¿Por qué en el anular? Depende de dónde esté aprisionado para empezar. O sea, hay distintos métodos. Hay dos métodos. Uno para presión diferencial, digo para aprisionamiento por presión diferencial, y también aprisionamiento por empaquetamiento, por ejemplo. Entonces, vos decís que el lodo esté, ¿qué va a pasar si vos ponés el lodo en el anular y tiene que volver al interior? Lo mismo, o sea, se va a volver y se tiene que equilibrar, ¿no es cierto? Claro, profe, pero si yo coloco lodo pesado en el interior, por anular no va a querer subir porque el lodo liviano se queda arriba. Ahora, bien, buen análisis. Pero ¿de qué va a depender? Va a depender de qué tipo de aprisionamiento tengas. Si es parcial, si bombeaste gasoil y metiste por el anular, es porque tenés un aprisionamiento parcial o no. O sea, puede ser por presión diferencial, por ejemplo. Si pudiste Claro, circular el lodo, o sea, todo depende cómo se enmarque tu aprisionamiento, porque si no tenés circulación no puedes mandar nada. ¿Sí? Entonces, depende cómo esté. Teóricamente tenés circulación. Por eso bombeás. Te dicen que bombees. ¿Sí? Entonces, si vos tenés circulación, podés bombear y meter el diésel ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando metés el diésel? ¿Qué va a pasar con el lodo? Va a tender a ir para arriba y desplazar el gasoil, pero va a depender de qué tipo de aprisionamiento tengas también, ¿no? Bien, chicos. Y necesitamos los datos correctos para hacer un problema de estos. ¿Sí? Así que de todas formas, el jueves el miércoles lo vamos a ver con el profe, chicos. ¿Bien? Bien, profe. Listo. Profe, Nos una vemos el consulta. Sí. Los trabajos prácticos, ¿hasta cuándo teníamos para entregarlos? Tocadito. Hasta el miércoles, yo creo. Justamente, sí, justamente eso iba a decir, profe, yo no estuve pudiendo entrar a Moodle por un inconveniente de la página, no me permitía el ingreso, pero ya lo solucioné, y ahora voy a dejar habilitado para las entregas de los prácticos que faltan, que sería el 4, el 5 y el 6. Bien. Así es, ¿no, profe? Sí, sí, tocadito. El último que es de pesca, el anterior que es el control, y el cuarto que es de cementación. Cementación. Así Y sería, ¿no, el chicos? Sí, una pregunta, el de pesca también sería hasta el miércoles porque todavía no lo terminamos de ver, digamos. No, Ahí ese vamos a tener sería que hasta hacer el el 10. Sí. Hasta el viernes. Ah, bueno, profe. Gracias.
Bien. Bien, chicos, nos vemos el miércoles. Tocadito, ahí te llamo. Bien, profe. Chao, profe. Nos estamos escuchando. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chicos. Hasta luego, profe. profe. Chao, profe. El miércoles, profe. El miércoles. Hasta luego, profe.